Buenas tardes, maestro José López Cetina, en presencia de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Nos acompaña la maestra Cintia Dehesa, el maestro Marcos Gutiérrez, el maestro Francisco del Ray, la maestra Miriam Cortés, presidenta del comité, y tu servidor Raúl Cáceres. Esta sesión de entrevistas será grabada y publicada en el portal de internet del Comité de Participación Ciudadana. En esta primera etapa tienes 10 minutos para exponer de forma oral a la sociedad y a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 1. La visión crítica de lo que el sistema estatal anticorrupción puede llegar a ser en el corto, mediano y largo plazo, es decir, el plan de trabajo que tú integraste y propusiste en la carpeta que se te abrió. ¿Qué acciones, líneas de acción, qué visión, misión, objetivo tienes de la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica? Aspectos de tu currículum que quisieras que puedan aportar al sistema estatal anticorrupción, obviamente a la Secretaría Técnica, y cuáles serían tus principales habilidades y grado de experiencia profesional que consideres importantes y que podrían aportar a los trabajos iniciales de la Secretaría Ejecutiva, que son prácticamente de manera inmediata, ¿no? Y cuáles son las principales tareas a realizar en esta primera etapa de este primer año y el año siguiente en la Secretaría Ejecutiva. Y alguna situación o aporte que tú quisieras realizar y que quisieras que nosotros estuviéramos enterados, que no esté en tus documentos que nos hiciste favor de integrar. En esta primera etapa tienes 10 minutos para esta primera participación. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, por la apertura de este foro. La verdad que es un placer estar aquí. Y pues bueno, más que nada, dentro de lo que se refiere a lo que es el sistema estatal anticorrupción, pues en primer lugar vemos que pues viene a ser la política pública más importante, creo que en la historia del país, y bueno, evidentemente también en el Estado, en el sentido de que, bueno, es una política pública realmente articulada. Normalmente habíamos visto en la historia del Estado o en la historia política del mismo que algunos organismos de gobierno tenían los instrumentos para querer abatir ciertos actos corruptivos, ¿no? Pero bueno, nunca se había logrado o no se ha logrado como tal una articulación ni la propuesta de la misma dentro de lo que viene a ser una política pública completamente establecida. En este sentido, es muy importante, y creo que lo más relevante que podemos decir es que la política pública del sistema estatal anticorrupción va precedida por ciudadanos, ¿no? En este caso, el Comité de Participación Ciudadana, que sin duda va a llegar a despresurizar, si se quiere decir así, cualquier tipo de situación de intereses particulares, cualquier conflicto de interés, cualquier tipo de, a lo mejor, pues, lo que estamos acostumbrados dentro de la historia, pues, del Estado y a su vez también dentro de lo que hemos visto que pues en muchas ocasiones por presión o en su defecto por subordinación, de alguna manera también no se castigan los actos de corrupción, ¿no? Entonces el hecho de estar integrados por ciudadanos de la sociedad civil es muy importante y muy trascendental para el mismo, ¿no? A corto plazo siento que, bueno, va a ser un esfuerzo titánico, pero a su vez qué bueno que ya se va a comenzar, debido a que desgraciadamente los actos de corrupción vienen pues dentro de la idiosincrasia de muchos mexicanos, ¿no? Y en este sentido, pues, el comenzar a batirlos no va a ser fácil. Sin embargo, pues, conforme al esfuerzo y el trabajo que se logre hacer, se van a ir
obteniendo resultados que de alguna manera van a ser medibles, van a ser cuantificables. Hay que tener los indicadores precisos dentro de lo que es la Secretaría Ejecutiva para poder establecerlos, ¿no? Dentro de lo mismo, pues sí, como en el plan de trabajo y se abordó, se necesita mucho la profesionalización de los servidores públicos, el cambiarles un poquito el chip, o bueno, totalmente el chip a toda la gente que se encuentra trabajando, que las personas de alguna manera se sientan pues orgullosas de pertenecer o de ser servidores públicos dentro de lo que es el Estado, que se vuelvan a sentir con esa mística de servicio, con esa mística de progreso, con esa voluntad de servir al ciudadano y posteriormente crear los mecanismos de control para que estos hechos no se generen. La verdad que tenemos que hacer un diagnóstico, conocemos, digo, de fechas recientes, ahora sí que sin el afán de caer en situaciones partidistas, pero sabemos de los gobiernos que han antecedido y bueno, en este sentido están plenamente identificados los hechos más corruptivos dentro de los que se pueden hacer referencias, como fue el caso de las empresas fantasmas, la venta de terrenos ilegales, el tráfico de influencias. Dentro de todo ese diagnóstico que logremos hacer, de alguna manera hay que controlar para que esos hechos, que son los prioritarios, no se vuelvan a presentar dentro de lo que es el ejercicio público, ¿no? Poco a poco, con la coordinación, evidentemente, del comité coordinador, se hará un diagnóstico de cada uno de los, si se puede decir así, de los sistemas que hoy existen de fiscalización, de rendición de cuentas, pues de fiscalización de justicia en lo que son los hechos de corrupción. Habrá que hacer, pues, ahora sí que plenamente coordinados un diagnóstico sobre todas las situaciones que se van presentando y las debilidades hoy que presenta el sistema, ¿no? En este sentido, sí se tendrá que trabajar en las leyes, hay que hacer instrumentos jurídicos que se vuelvan eficaces para disuadir todos los hechos de corrupción, pero bueno, en ese sentido, no solamente la tarea va a ser con la promulgación de las leyes, ¿no?, sino con el seguimiento de la aplicación de las mismas. Prácticamente dentro de la experiencia curricular que tengo, bueno, estudié una maestría en lo que es gestión y políticas públicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, hace 7 años me tocó ser, pues, ahora sí que pionero, si se puede decir así, del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, ¿no? También una política pública, ahora, así que, bueno, enfocada a abatir lo que es también la corrupción y, pues, la presencia de grupos delictivos dentro de las instituciones de seguridad. Prácticamente, pues, me tocó hacer lo que viene a ser los manuales de procedimientos, los manuales de organización, en el nacimiento de un nuevo proyecto que también, pues, viene a contrarrestar los malos manejos. Es difícil en el sentido de que habrá mucha resistencia por parte de las instituciones. Sin embargo, lo que sí he aprendido es que cada política pública nueva obedece a un reto, obedece a romper paradigmas, a cambiar la mentalidad de muchas personas, a cambiar inclusive la operatividad interna, si se puede decir así, dentro de las instituciones que se realizan, pero sí hay que ir paso a paso. Yo creo que el éxito del sistema estatal anticorrupción se va a medir en que hagamos un plan estratégico a corto plazo, pero un plan realista. En este sentido, dentro de la Secretaría Técnica, podríamos decir que las primeras acciones a conformar, pues, es conocer prácticamente lo que van a ser nuestro presupuesto para empezar a trabajar, conocer, pues, evidentemente, o crear los lineamientos, ver los perfiles de puesto que necesitamos, que, pues, evidentemente tiene que ser una serie de perfiles
multifuncionales o multidisciplinarios para poder abatir las áreas donde queremos efectivamente tener este impacto. En este sentido, pues, una vez que tengamos la definición del presupuesto, veremos, pues, en sí, hacer una programación del mismo dentro de un ejercicio programático que, pues, nos permita hacer la contratación de personal, definir todos los puestos y, en su defecto, trazar, pues, las primeras políticas públicas que se van a llevar a cabo conforme al plan del trabajo. Lo importante sería hacer, para efectos de prevención, la profesionalización de los servidores públicos y, en su defecto, como lo mencioné en un principio, diagnosticar los hechos más recurrentes o de mayor impacto que se han presentado e irlos, pues, canalizando en el sentido de que se puedan brindar o, en este sentido, controlar la presencia de los mismos. Dentro, pues, de las labores que, pues, he realizado en el ejercicio de la investigación socioeconómica dentro del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, pues prácticamente al día a día nos toca diagnosticar los hechos, ¿sí?, que se presentan de corrupción dentro de un sector a lo mejor, pues, muy sectorizado, que es la seguridad pública del Estado, pero a su vez muy delicado, ¿no? Porque, bueno, prácticamente me he dedicado a hacer la investigación de elementos pertenecientes a las instituciones de seguridad municipales y estatales, y en este caso, pues, de la entonces Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado. Y, pues, hemos estado siempre en lo que es la constante investigación, tanto de los antecedentes de las personas, y esto quiere decir que las personas que se vayan a postular para un puesto de seguridad pública no tengan ningún tipo de antecedentes, pero dentro de lo más relativo o que quizás se pueda adecuar a este sentido de investigación, son detectar, conforme a la función de puestos, los hechos corruptivos que esté cometiendo el servidor público, y también hacer bancos de información que nos permiten ver su trayectoria laboral, sus ingresos que ha percibido y si su nivel de vida es congruente con el que, pues, prácticamente ha venido laborando, ¿no? Gracias. Pasamos a la segunda etapa de preguntas y respuestas. Iniciamos por la maestra Cintia de ESA. ¿Cómo visualizas la participación tanto del Comité de Participación Ciudadana como organizaciones de la sociedad civil y la gente en general dentro del sistema? Bueno, dentro de lo que sería la Secretaría Técnica, pues sin duda sabemos que las políticas públicas más exitosas desde su nacimiento e implementación obedecen a prácticamente que estén plenamente coordinadas con la sociedad civil, ¿no? En ese sentido, la participación ciudadana será, si se puede decir así, el termómetro que necesitamos igual en este sentido y la fuerza que se necesita para poder implementar las políticas públicas de manera exitosa, ¿no? El diseño de las mismas conforme a las necesidades de la población y, a su vez, ¿por qué no decirlo así?, la presión social que hace la ciudadanía para que estas políticas se puedan volver lo más eficientes y lo más exitosas posibles, ¿no? Muchas gracias. Dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu visión de trabajo entre el secretario técnico, el comité coordinador y el comité de participación ciudadana? Y la segunda, en tu exposición platicabas que es importante la creación de leyes que combatan a la corrupción. ¿Cuál consideras que haga falta en este tema? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la visión de participación ciudadana, que va, bueno, junto con el comité coordinador y la Secretaría Técnica, sin duda va, pues, a ayudar a consolidar este proyecto, porque, bueno, la participación ciudadana como tal,
que bueno, a su vez el presidente del comité de participación estará presidiendo al comité coordinador, es sumamente importante debido a que como Secretaría Técnica vamos a dotar de la creación con base al diagnóstico de políticas públicas, de estudios especializados y a su vez también pues de los parámetros que nos van a servir para la medición de los mismos, ¿no? Sin duda, como lo volvimos a comentar, esta política pública articulada se necesita por la participación de todos. Yo creo que hoy por hoy, si lamentablemente los esfuerzos que han venido anteriormente no se han consolidado, es porque nunca ha existido un planteamiento como tal, ¿no? Entre los dos comités que se manejan junto con el de la Secretaría Técnica. La visión es plenamente estar coordinados, sin duda, con base a eso se van a conocer las necesidades, se van a tener un diagnóstico, pues prácticamente vamos a hacer es un efecto en sistema o sinérgico, si se le puede decir así, porque por medio de la sociedad conoceremos pues las principales quejas, los principales mecanismos que también se están trazando de denuncias ciudadanas, etcétera, etcétera. Y bueno, por parte de lo que es el comité coordinador, conoceremos también las facultades y las herramientas para poder mermar este tipo de corrupción. Y bueno, la Secretaría Técnica pues brindará los insumos, las políticas públicas que pues sin duda logren abatir todo este sistema. Y conforme a las leyes, yo en este sentido pienso que las leyes están, se ha creado una fiscalía anticorrupción, hoy por hoy pues ya se está creando un tribunal administrativo, están los órganos administrativos. En este sentido, quizá habría que hacer un diagnóstico de las mismas para hacer reformas dentro de las mismas. A lo mejor crear una nueva ley podría ser muy aventurado en este momento. Yo creo que son más que nada instrumentos jurídicos que se tienen que estar llevando a cabo dentro de las leyes existentes, dentro de los procedimientos existentes, en donde se pueda, pues a lo mejor detectar alguna flaqueza o alguna laguna y pues en este sentido ir eficientándolos, nada más, ¿no? No, al contrario. Bueno, para continuar, te preguntaría, José, mencionaste al principio de tu intervención la necesidad dentro de las primeras acciones en la Secretaría Ejecutiva o la Secretaría Técnica, como secretario técnico, de detectar estos perfiles de puestos como uno de los primeros pasos. Yo te preguntaría cuál sería la mecánica para la selección del personal que ocuparía estos perfiles. Bueno, dentro de los perfiles de puesto, pues, si usted me permite, primero, bueno, aunado a los sistemas o a lo mejor las estructuras nacionales que se puedan tener y que, bueno, puedan servir de guía, se necesita sin duda empezar de 4 ejes: un área de vinculación, un área jurídica, un área de informática dentro de la modernización que se pueda dar en las plataformas del sistema estatal anticorrupción, y pues un área administrativa, ¿no? Para poder hacer la planeación presupuestal dentro de los objetivos y las políticas que nos planteemos. En este sentido, pues yo la verdad que celebro mucho la parte de la convocatoria. Pienso que para hacer un reclutamiento eficaz, no viciado, transparente, se tendría que seguir utilizando este mecanismo, ¿no? Para poder evidentemente consensar ya a lo mejor como la comisión técnica, a lo mejor en ese papel, los perfiles de puestos y llegar a tomar una decisión, pues ahora sí que lo más consciente posible, que pues nos permita seleccionar al mejor candidato o candidata para los perfiles que se requieran, ¿no? Al contrario. ¿Cómo vincularías los 3 grandes sistemas, el de fiscalización, el de transparencia y el de anticorrupción, para que trabajen como
único sistema? Wow, sí, muy buena pregunta. La verdad que dentro de esa vinculación, bueno, en este sentido se tienen que hacer acuerdos. Evidentemente sería el nacimiento quizá de otra política pública debajo de el sistema estatal anticorrupción. Bueno, en este sentido vemos que existen como comité coordinador, sin embargo, sí se necesita información que se vayan previendo. Necesitamos nutrir bancos de información como tal. En este sentido, la vinculación, funcionalmente hablando, dentro de lo que es la fiscalización, lo jurídico y el sistema anticorrupción, pues es sin duda llevar a cabo todo este tipo de acciones con el fin de darle el seguimiento a todos los recursos, evidentemente con los mecanismos y con las plataformas digitales que se puedan tener, conocer el destino de estos recursos como tal y en su defecto sentar todas las bases que si de alguna manera pues no se les da el uso adecuado como se tenga previsto, pues evidentemente sancionar de la mejor manera, ¿no? Veo que tienes experiencia en lo que son políticas públicas y me gustaría preguntarte cuáles son las 2 primeras políticas públicas que sugerirías como secretario técnico en caso de haberte beneficiado. Sí, bueno, conforme al plan de trabajo, digo, yo sé que a lo mejor, y bueno, quiero ser lo más honesto, ahorita hablar a lo mejor de una política pública sería un poquito aventurado, pero dentro de la prioridad, sí, sería la prevención. En este sentido, es pues arrancar con una campaña, crear comités anticorrupción dentro de todas las organizaciones de gobierno, o del servicio público, si se puede decir así. De alguna manera también incentivar plataformas digitales para la denuncia, incentivar también la señalización. Digo, puede sonar un poco severo, pero bueno, también es un problema que nos ha venido aquejando pues, por muchos años, pero la señalización pues de empresas, de proveedores que de alguna manera se presten para este tipo de actos, ¿no? Dentro del plan de trabajo que yo envié, manejaba de poner un parámetro de calificación o de reputación, si se puede decir, a todas las empresas proveedoras de gobierno, que pues en este sentido les pudiera dar, adecuándolo igual a la ley de obra pública y a distintos reglamentos, una calificación a todas las empresas, tanto de construcción, de proveer materiales y servicios, etcétera, y bueno, con el fin de que esa calificación la mantuvieran y en el caso de ser negativa, pues prácticamente se les inhabilitara para ser proveedores del mismo, ¿no? Muchas gracias, José, por tu intervención. Con esta pregunta terminamos tu entrevista. Te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste para asistir. El próximo paso es estar pendiente de los comunicados del comité. Y pues muchas gracias. Buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, muchas gracias.